Bienvenido, es un placer estar con ustedes otra vez en esta serie sobre evangelismo. Y vamos a dar un repaso primero, porque ese es un estudio para ayudar a aumentar la asistencia en la iglesia. Amén. Primero, en esta serie, hablé sobre la responsabilidad del creyente, ¿cierto? Que debemos llevar evangelio, ir y predicar evangelio. Sí, Señor, hacer discípulos, bautizar. Esa es lección número 1. Número 2, el ministerio del Espíritu Santo. Porque ese no es una religión, ese no es un catequismo, sino es la obra del Espíritu Santo. Tiene su parte. Nosotros somos la gente que lleva la palabra, predica la palabra y persuadir y de una manera urgente, pero es el Espíritu Santo que abre el corazón y entonces nosotros tenemos esas dos partes hasta ahora. Y número 3, hoy, el plan de salvación y cómo memorizar escritura. Claro, todas las lecciones son como 10 minutos y son solamente para animarles a investigar, estudiar más. Hay mucha información sobre cómo memorizar escritura, pero vamos a hablar un poquito para animarles. Sí, Señor. Y primero tenemos que usar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y con la palabra de Dios el Espíritu Santo puede trabajar. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y aquí, en los siguientes versículos, en versículo 25, mas la palabra del Señor, la palabra de Dios, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Nosotros estamos anunciando la palabra de Dios. Es importante predicar la palabra. Sí, podemos usar ilustraciones, podemos decir cuentos para aclarar cualquier doctrina, pero principalmente estamos usando la palabra de Dios, especialmente cuando estamos ganando almas. Entonces hoy, ¿quién debe ganar almas? Todo el mundo. Todo el mundo. No es suficiente saber cómo ganar almas. ¿Cuántas almas ha ganado en el último año, 12 meses? En el último 6 meses. Debe tener un número. ¿Ha ganado a alguien una vez? ¿Explicado el Evangelio este mes? Bueno, algunas personas tienen más oportunidades que otras. Y entonces, la Biblia dice en Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir, tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros estamos explicando la palabra de Dios a la gente, entonces ellos pueden oír y así viene la fe. El Espíritu Santo va a trabajar. Sí, Señor. Y en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ahí está este versículo. La palabra de Dios es sumamente importante en cuanto a ganar almas. Sí, Señor, presentar el plan de salvación. Y hoy yo voy a usar yo tengo aquí mi volante, ¿cierto? Yo llévese conmigo a todas partes. Ese me ayuda porque a veces uno se olvide. Entonces yo lo tengo. Ese acaba de imprimir, pero tengo en mi Biblia. También yo llevo un Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento no son para regalar a todo el mundo en la calle. Si tú tienes plata y quieres comprarlo, bueno, regálalo si quieres. Pero este Nuevo Testamento nos regala para ganar almas. Es nuestra herramienta. Podemos abrir el Nuevo Testamento y mostrarle la palabra de Dios, ¿cierto? Exacto. Y aquí tengo notado aquí en mi Biblia,
tengo versículos notados. Está en español. También tengo uno en inglés que yo uso. Y hay muchas formas. Vamos a hablar de tácticas más adelante. Entonces voy a usar hoy mi guía. Una guía para obreros cristianos. Yo regalo eso, yo imagino la gente lo bota en la basura. O no lo presta mucha atención porque no tiene ganas de trabajar para el Señor. Nosotros debemos ir al campo blanco. La cosecha está lista, pero la Biblia dice, Jesús dijo, que los obreros son pocos. Aquí en la primera parte, salvación. Yo tengo los versículos que uso yo, más básicos. Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 5:6, 5:8, 6:26 y capítulo 10 de Romanos, versículo 9 al 13. Esa es mi parte básica. Y después en mi guía tengo otros versículos que tienen que ver con salvación, acaso si necesito, ¿cierto? También hay otros versículos como Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ahí está, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces hay varios versículos. A veces la gente dice que no soy culpable, no hay pecado. Por eso yo lo puse título, culpables. Y tengo unos 10 versículos que tienen que ver. Arrepentimiento, uno tiene que arrepentirse. Tengo unos versículos sobre el tema. No por obras, tengo versículos por esa situación. También ilustraciones. Después de explicar la plan de salvación, y yo digo algo, bueno, voy a decir un momento, pero después, sin hacer una ilustración, tengo Lucas, Hechos 8 y Hechos 16. También, si alguien me dice que no, yo nunca he pecado, no he matado a nadie, tengo una lista de pecados en Efesios 5, Gálatas 5, etc. Ahí uno se encuentra en la misma Biblia con algunos pecados, y son muchos. Después de todo, yo tengo notado aquí el tema persuasión y invitación. Cuando, por ejemplo, en Hechos 26, 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O en Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Invitación, Apocalipsis 3, 20, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio. Entonces así tengo una guía para ayudarme. Hasta que tengo, como a veces mi español me falla, yo puedo estudiar una oración que ellos deben orar para ayudarles. También nadie más te puede salvar, confía en Cristo. Entonces tengo 4 puntos. Después de aceptar Cristo, consejo para nuevos cristianos. Todo eso está en mi pequeña guía que tengo acá. Ahora voy a hablar de ese plan de salvación. En Romanos, yo no solamente, porque hay personas que hablan, mire, ¿quería ir al cielo? Sí, ora conmigo, amén, que Dios le bendiga, pum, y se va. Así no es. O, da la plan de salvación, ora conmigo, amén. Así no es. Es una conversación de la alma de alguien, no es una competencia de qué rápido puede obligar a la gente a hacer una oración de fe. Porque la oración de fe solo no hace nada, es por la boca y con el corazón, con entendimiento. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni un uno. Ahí está, amigo. Dice, todo el mundo ha pecado. Todo el mundo. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Quién pecó? Yo pequé, usted pecó, todo el mundo pecado, ¿cierto? Yo no voy a tocar los temas si la gente son negativos. Entonces uno tiene que ayudarles a aclarar cualquier punto. Pero la idea de estos primeros 2 versículos es mostrar que son pecadores. Capítulo 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
A su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por nosotros. Yo explico que yo era pecador. Y el pastor me mostró que Cristo me amó y Él está dispuesto a perdonarme y salvarme. Sí, Señor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces uno explica esa parte. Después uno va a llevar a la gente a una decisión. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la dádiva es un regalo, pero uno tiene que arrepentirse, tiene que recibir a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Palabra clave. ¿Cómo? Yo no sabía. Tenemos que explicar. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, con la boca, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Con la boca, confiesa. Con el corazón, cree y será salvo. Esa es la promesa de Dios. Entonces yo hablo un poco sobre ese tema, explicando que no es solamente una oración mágica, no, es cuando uno, es una entrega, pero es una confesión también. Sí, Señor. Y en versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo, promesa de Dios. Yo explico eso. Cada versículo yo explico para que la gente entienda. Cuando yo creo que la gente ha entendido, yo voy al siguiente versículo. Cuando llega el último, aquí, yo pregunto, explica, mira, cuando alguien me explicó eso, yo todavía no entendí. Entonces, él me dio ilustraciones que se encuentra en Lucas, el fariseo y el publicano. Sí, Señor. Y ese se encuentra en capítulo 18, versículo 9. El fariseo oró, pero en vano. Él oró jactándose. Y el publicano oró poco, pero su corazón estaba listo. El Espíritu Santo tocó el corazón de ese hombre y él oró, se arrepintió y él creyó con el corazón, se confesó con la boca y fue salvado. Sí, Señor. Y si la gente habla de obras, tenemos los versículos que tienen que ver con eso. Yo pregunto después de la ilustración, y amigo, ahorita, ¿no te le gustaría recibir a Cristo como Salvador en ese momento? Entonces yo estoy moviendo hasta mi cabeza, ¿cierto? Sí. ¿Quiere recibir a Cristo? Bueno, si todavía no está listo, yo voy a leer los versículos de persuasión. En Hechos 24, 25, pero a disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó. Y la gente a veces se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tengas oportunidad te llamaré. Según la historia, Felipe nunca se arrepintió. Amigo, ese es el momento. Esa es la hora. 2 Corintios capítulo 6. Hoy es el día. Ahora es el tiempo. ¿Por qué no recibe Cristo como Salvador? Recibe perdón de todos sus pecados. Y espero en ese momento que ore conmigo. Y yo tengo costumbre, como la gente no sabe orar correctamente, de ayudarles a orar. Yo hablo de ese tema, la oración, qué debe decir, y después sí, casi siempre yo hago una oración y ellos repiten conmigo. Y ha funcionado conmigo por 40 años. Ganado centenares de personas, fue bautizado y miembro de la iglesia. Sí, Señor. Hay mucho más que uno puede aprender, practicar, pero uno tiene que ir. La primera parte que hemos estudiado en la primera lección es ir. Lleva la palabra de Dios. Sí, Señor. No olvide, uno tiene que memorizar versículos. Uno debe tener memorizado por lo menos 100 versículos. Sí, a veces, últimamente, a lo mejor por mi edad, tengo problemas con la memoria. Entonces tengo un papel conmigo, una hoja con los versículos que yo uso. Entonces hay formas de hacerlo. Uno comienza también con su testimonio. ¿Cómo comienza?
a presentar el Evangelio. Esa es otra lección. Que Dios les bendiga ricamente.